Ahí está. Ya, empezamos a grabar. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a definir un nuevo espacio topológico que se le conoce como el plano radial, que es simplemente a R2 le vamos a dar una nueva topología, la cual es más fina que la topología euclidiana. La topología euclidiana es la que está generada por las bolas de radio R con centro en un punto, con la métrica usual, la de geometría analítica. Después de eso vamos a recordar la definición de base, que es una base, y vamos a ver que si tú das la base, puedes definir la topología. ¿Eso qué significa? Pues que a partir de cierto subconjunto del potencia de X, si ese subconjunto satisface ciertas propiedades, entonces ese subconjunto te va a determinar una única topología. Y esa topología tiene por base a esa familia con la que se inició. ¿Ok? Entonces el objetivo es llegar a eso y hacer un ejemplo. Ver que, bueno, viendo ese teorema, vamos a aplicarlo para construir la topología de bietores. ¿Ok? Bueno, pues vamos para allá. Comenzamos definiendo el plano radial. Y para ello necesito, para definir ese espacio topológico, necesito definir lo que es un conjunto radialmente abierto. Entonces empezamos con eso. Definición. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar un conjunto A, subconjunto de R2. Decimos que A es radialmente abierto. Sí, solo si sucede lo siguiente. Toma un punto el que sea en A, para cualquier X que pertenece en A, y para cualquier U en R2, tal que su norma es igual a 1. O sea, estoy tomando un vector de norma 1. ¿Qué norma? La euclidiana, la de siempre, ¿no? La de la raíz cuadrada, esa es la norma con la que estamos trabajando, ¿no? Debe de existir una R mayor que 0, tal que, voy a usar esta notación y ahorita les digo qué significa, el segmento con dirección U y radio R se queda completamente contenido en el conjunto A. ¿Quién es L de X, mu, R? Vamos a escribirlo. Donde L de X, mu, R es el conjunto de todos los puntos de la forma X más U veces T, tal que T se mueve en el intervalo menos R, R. Geométricamente, ¿cómo se ven las cosas? Bueno, para que un conjunto, un subconjunto del plano, sea radialmente abierto, para cualquier punto en el que te pares del conjunto, debe haber un segmento de línea que contiene el punto X y el segmento de línea abierto se queda completamente contenido en el conjunto A. Vamos a hacer un dibujo de esto. No tiene la orilla, lo dibujé cerrado, pero no tiene la orilla. ¿Y cómo se ve un radialmente abierto? Para cualquier punto que tomes de A, siempre debe haber un segmento abierto que se quede completamente contenido en el conjunto A. Esos son los radialmente abiertos. Y debe de ser en cualquier dirección. ¿La dirección quién nos la está dando? Nos la está dando el vector U. Este nos dice la dirección. Debe de ser en cualquier dirección. ¿Ok? Este punto de aquí que estoy marcando sería de la forma X más T veces U. Si ubicamos los ejes en este dibujo, estaríamos en una situación más o menos de este estilo. Aquí está R2 y nuestro vector U más o menos se vería de esta forma. Aquí estaría nuestro vector U, que debe de ser unitario. ¿Ok? Y esto debe aplicar para cualquier punto de A. Para cualquier punto de A. Y para cualquier dirección unitaria, debe existir una R lo suficientemente pequeña, de tal forma que el segmento de línea centrado en X se debe quedar completamente contenido en el conjunto A. ¿Ok? Bueno, voy a bajar. Y ahora lo que vamos a hacer es meter a todos los conjuntos radialmente abiertos en un conjunto. ¿Ok? Y afirmamos que ese conjunto, el que tiene a todos los radialmente abiertos, es una topología en R2. Entonces, definimos
sea tau R igual conjunto de todos los, vamos a llamarles U, en el potencia de R2, tal que U es radialmente abierto. Y hacemos esta afirmación. Afirmación. Tau R es una topología de R2. Vamos a hacer la demostración. Tau R, ¿quién es? Tau R son todos los subconjuntos de R2 que son radialmente abiertos. ¿Ok? Y afirmamos que ese conjunto es una topología para R2. ¿Qué tenemos que ver? Que el vacío y el total están en Tau R, que es cerrado bajo uniones arbitrarias y también es cerrado bajo intersecciones finitas. ¿Va? Entonces empezamos. Demostración. 1. El vacío pertenece en Tau R por vacuidad. Porque si no estuviera, podrías exhibir un punto del vacío para el cual hay una dirección, de tal forma que el segmento, ¿cierto? Cualquier segmento centrado en X no se queda completamente contenido en el vacío, pero el vacío no tiene elementos, ¿ok? Entonces, por vacuidad, el vacío pertenece en Tau R, ¿no? Y el total es R2, pertenece en Tau R, pues toma cualquier punto en R2, toma el que sea, toma cualquier punto en R2 para cualquier X en R2 y para cualquier dirección que te tomes de norma 1, siempre el segmento de línea centrado en X de radio R y con dirección U, esa R nos la podemos tomar, por ejemplo, como 1. Se queda completamente contenido en R2. Toma un segmento de línea que esté centrado en el punto X y que sea de radio 1. Que hacia una dirección abra una unidad y hacia la otra dirección también habrá una unidad. En la dirección que indique el vector U. Ese conjunto es un conjunto R2 por definición. Entonces, bueno, se queda contenido en R2 y R2 cumple la definición de ser radialmente abierto. ¿Vale? Entonces, el vacío y el total están en Tau R. Voy a bajar tantito. Es cerrado bajo uniones arbitrarias. Vamos a tomar una familia, sea U alfa, con alfa que pertenece en J, una familia de elementos en Tau R. ¿Okay? ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la unión de todos los U alfa con alfa que pertenece en J pertenece en Tau R. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ver para que un conjunto esté en Tau R? Tenemos que ver que es radialmente abierto. Entonces vamos a tomar un elemento arbitrario en la unión y una dirección arbitraria unitaria. Y vamos a demostrar que con cierto segmento centrado en X de un cierto radio se queda completamente contenida en la unión. ¿Va? Voy a bajar tantito y empezamos el argumento en la otra página. ¿Ok? Entonces tomamos un X que pertenece en la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J. Uno arbitrario, el que sea. Fijo pero arbitrario. Y vamos a tomar también un U que pertenece en R2 con norma igual a 1. ¿Ok? Va. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Como X está en la unión de los U alfa con alfa en J, debe de estar en algún uniendo. ¿Ok? Entonces, como X pertenece en la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J, entonces debe existir un alfa 0 que pertenece en J, tal que X pertenece en U alfa 0. ¿Ok? Pero U alfa 0 es un elemento de Tau R. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que para esta dirección que dimos y para este punto X debe existir un radio, una R lo suficientemente pequeña, de tal forma que el segmento de línea centrado en X de radio R y con dirección U se queda contenido en U alfa 0. Entonces, por la hipótesis
de que los U alfa están en tau R, debe existir una R mayor que 0, tal que el segmento de línea con centro en X, dirección U y radio R se queda completamente contenida en U alfa 0. ¿Ok? Pero U alfa 0 es uno de los uniendos. U alfa 0 es un uniendo. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Toda la unión o un uniendo? Toda la unión es mucho más grande, es un conjunto más grande. Ajá. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que L, bueno, el segmento de línea centrado en X con dirección U y radio R está contenido en U alfa 0. Pero U alfa 0 es un uniendo. Entonces se queda contenido en la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J. De aquí se sigue, por transitividad de la contención, que este segmento se queda contenido en la unión de los U alfa con alfa en J. Y de aquí, ¿qué concluimos? De aquí concluimos, ¿cómo fue el punto X? ¿Cómo tomamos el punto X? El punto X se tomó cualquier punto en la unión de los U alfa. Tomamos cualquier dirección U, unitaria. ¿Y qué demostramos? Que existe un radio lo suficientemente pequeño, una R lo suficientemente pequeña, de tal forma que el segmento con centro en X, dirección U y radio R se queda completamente contenida en la unión de los U alfa. De ahí que se sigue, pues que la unión de los U alfa pertenece en tau R. O sea, la unión de radialmente abiertos es arbitraria, la unión arbitraria de conjuntos radialmente abiertos vuelve a ser un conjunto radialmente abierto. ¿Va? Geométricamente, ¿qué pasó? Bueno, un diagramita que ilustra lo que hicimos es el siguiente. Aquí tenemos un U alfa 1, por ejemplo. Y después aquí está un U alfa 2. Por aquí a lo mejor anda un U alfa 3. Y tomamos un punto X en la unión, por ejemplo, que esté en este. U alfa 1, por hipótesis, está en el conjunto de los radialmente abiertos. Ajá. Y entonces, para cualquier dirección que nos tomemos, en particular la dirección U que seleccionamos al principio, debe existir una R lo suficientemente pequeña, de tal forma que el segmento de línea con centro en X, dirección U y radio R, se quede completamente contenido en U alfa 1. Pues aquí dibujamos un segmento de línea. Queda algo más o menos de este estilo. Aquí está. Ese que dibujé de color verde sería L de X, U, R. Pero si se queda contenido en U alfa 1, bueno, en el dibujito lo puse en U alfa 1, cambiarle el nombre, U alfa 0, ajá, como en el teorema. Si se queda contenido en U alfa 0, pues se queda contenido en la unión de todos los U alfa, ¿no? Eso es lo que se hizo. Bueno, entonces ya es cerrado bajo uniones arbitrarias. Vamos a ver qué es cerrado bajo intersecciones finitas. 3. Vamos a tomar una familia finita. O sea, UI, tal que I corre desde 1 hasta N. Una familia finita de elementos en tau R. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece en tau R. ¿Ok? O sea, queremos ver que la intersección finita de conjuntos radialmente abiertos resulta ser un conjunto radialmente abierto. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a tomar un punto en la intersección finita y una dirección arbitraria que sea unitaria. ¿Ja? Y tenemos que encontrar un radio lo suficientemente pequeño de tal forma que el segmento con centro en X y dirección U y radio R se queda completamente contenida en la intersección. Hacemos eso. Sea X que pertenece en la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI. Y sea U un vector en R2 que tiene norma 1. Okay. Entonces, de que X está en la intersección, ¿qué podemos concluir? Que para cada I igual a 1 hasta N, X pertenece en UI. Y por hipótesis, sabemos que cada UI es un conjunto en tau R, es decir, es un conjunto radialmente abierto, por lo cual debe existir para cada I igual a 1 hasta N, debe existir una RI
mayor que 0, tal que el segmento con centro en X, dirección unitaria U y radio RI se queda completamente contenida en el conjunto UI. ¿Y cómo se vería el dibujito? Pues más o menos tendríamos esta situación. Aquí está un U1, aquí tenemos un U2, un U3 y otro más. Dibujo uno más y ya. 1, 4. ¿Ok? Entonces, tomas un punto en la intersección. Aquí se encuentra. Por cada uno de los UI es un conjunto radialmente abierto. Ajá. Entonces existe un radio lo suficientemente pequeño, de tal forma que se queda contenido en el conjunto correspondiente, ya sea en U1, U2, U3, UN, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues vamos a tomar el radio más chiquito. ¿Para qué? Para que se quede completo, para que ese segmento se quede contenido en cada uno de los UI. Tomamos el segmento más chiquito. De todos los que hay, vamos a tomar el más pequeñito. Entonces, definimos a R como el mínimo entre R1, R2 hasta Rn. Y entonces, ¿qué tenemos? Es un conjunto finito de números mayores que 0, entonces el mínimo tiene que ser mayor que 0. Tienes una cantidad finita de números mayores que 0. Tomas el mínimo. El mínimo sigue siendo mayor que 0. ¿Ok? Entonces, R es un número mayor que 0 y además tenemos esto, que para cada i igual a 1 hasta n, tenemos que L de x, u, r, el segmento de línea centrado en x con dirección u y radio r, se queda contenido en el segmento de línea con centro en x, dirección u y radio ri. Porque estás tomando la r más chiquita. Ajá. Entonces, tu segmento, como tiene longitud menor, tiene la misma dirección, tiene el mismo centro, pero como es de longitud menor, pues se va a quedar contenido en cada uno de los segmentos de radio RI. ¿Va? ¿Y eso qué implica? Los segmentos de longitud de radio RI se quedan contenidos en UI. Eso para cada i igual a 1 hasta n. Intersectamos y entonces tenemos que este segmento se queda completamente contenido en la intersección desde i igual a 1 hasta n de los UI. ¿Cómo tomamos el punto X? El punto X se tomó arbitrario en la intersección desde i igual a 1 hasta n de los UI. ¿Cómo se tomó la dirección? También se tomó arbitraria. El vector U se tomó en R2 de tal forma, bueno, con la condición de que tenga norma 1. ¿Y qué se probó? Que hay un radio lo suficientemente pequeño, de tal forma que el segmento con centro en X, dirección U y radio R se queda completamente contenida en la intersección. Por lo tanto, la intersección desde i igual a 1 hasta n de los UI pertenece en tau R. ¿Ok? ¿Qué se concluye? Pues que tau R tiene el vacío y el total. Es cerrado bajo uniones arbitrarias. Es cerrado bajo intersecciones finitas. Entonces, tau R es una topología en R2. Y por lo tanto, R2 con tau R es un espacio topológico. Por lo tanto, tau R es una topología en R2. ¿no? R2, tau R es un espacio topológico. ¿Ok? Si hay dudas, díganme, por favor. Si hay dudas, díganme lo que sea, no hay ningún problema. Si no, continúo. ¿Va? Bueno, entonces tenemos que R2, con ese subconjunto del potencia de R2, es un espacio topológico. Tau R es una topología. ¿Va? Voy a bajar tantito y lo que sigue es comparar a tau R con la topología euclidiana. ¿Va? Entonces, lo ponemos como una pregunta. ¿Cuál es la relación que hay entre tau R y la topología usual? Vamos a ponerla así. Topología usual. ¿Ok? La topología usual en R2, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, vamos a hacer esta afirmación. La topología usual de R2 se queda completamente contenida en la topología de la tau R, ¿no?
que es la topología que se le da a R2 y se le conoce como plano radial, ¿no? ¿Ok? Entonces, es una contención de conjuntos. Vamos a demostrar que todo abierto usual en R2, un abierto euclidiano, siempre es un conjunto radialmente abierto, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Demostración. Vamos a tomar un abierto en euclidiano, un abierto euclidiano. Sea U, que pertenece en la topología euclidiana, la usual. Entonces, y tomamos un punto X. Sea X, que pertenece en U. Y tomemos una dirección. Sea U en R2, tal que la norma de ese vector es igual a 1. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que ese punto que tomamos arbitrariamente en U también se encuentra, ese punto tiene un segmento de línea centrado en X con dirección U y de un cierto radio R. ¿Okay? Por demostrar que existe una R mayor que 0, tal que el segmento de línea con centro en X, dirección U y radio R se queda completamente contenido en U. Ahora, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el hecho de que U es un abierto usual. Como U es un abierto de los usuales, entonces existe una R mayor que 0. Vamos a llamarle R de todas formas. R mayor, van a ser la misma. Esta R, la R en donde dice por demostrar, y esta R que acabo de proponer, al final van a ser la misma, ¿vale? Bueno, entonces existe una R mayor que 0, tal que la bola de radio R con centro en el punto X se queda completamente contenida en U. La bola de radio R con centro en X está completamente contenida en U. ¿Y qué tenemos? Geométricamente, ¿qué es lo que tenemos? Voy a bajar tantito. Estamos en esta situación. Aquí está nuestro espacio, que es R2. Tomamos un abierto euclidiano. Aquí está U. Tomamos un punto X aquí, arbitrario, en U. Y tomamos una dirección. No sé, por ejemplo, esta. Unitaria. Ajá. Ahora, sabemos que como U es abierto, tomas un punto en U y hay una bolita que se queda con centro en X, que se queda completamente contenida en el conjunto U. Entonces, dibujamos aquí una bolita. Más o menos ahí está. Y ahora esa bolita, ¿de qué radio es? Pues es un cierto radio, al cual se me ocurrió llamarle R. Ese es el radio de esa bola. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué sugiere el dibujo? ¿Qué R hay que tomar? Pues tomemos la misma R, que es el radio de la bola. El radio de la bola, el radio de la bola nos va a servir para el radio del segmento. Entonces nada más hay que hacer esta observación. Voy a bajar tantito. De hecho, aquí se ve. Si dibujo un segmento de línea con centro en X y dirección U, si uno más o menos así, ese segmento tiene radio R, está centrado en el punto X y va en la dirección del vector U. ¿Ok? Y se queda completamente contenido en U. ¿Por qué? Porque se queda completamente contenido en la bola. Entonces aquí simplemente hay que decir, notemos que si tomamos tomamos el segmento con centro en X, dirección U y radio R, se queda completamente contenido en la bola de radio R con centro en X, y la bola de radio R con centro en X se queda completamente contenida en U. Por transitividad de la contención, este segmento, el segmento con centro en X, dirección U y el radio R, se queda completamente contenida en el conjunto U. ¿Ok? ¿Y eso qué prueba? Que cualquier punto de U y para cualquier dirección unitaria que tú des, siempre va a haber un segmento centrado en X, con la dirección U y de radio R, que está completamente contenida en el conjunto U. Eso fue para cualquier punto X. De ahí se concluye que el conjunto U es un conjunto radialmente abierto. Pero entonces tenemos que U pertenece
en tau R. ¿Ok? Ya tenemos esto. La conclusión. ¿Cómo nos lo tomamos? Nos tomamos un abierto euclidiano arbitrario. Empezamos con un abierto U euclidiano, el que sea. Y demostramos que ese abierto euclidiano se encuentra en tau R. Por lo tanto, tenemos que la topología usual se queda contenida en la topología del plano radial. ¿Sí está bien? Cualquier duda, díganme, por favor. ¿Va? Yo Y tengo una ocurre... pregunta. Dime, ¿qué pasó? ¿Podríamos exhibir, por ejemplo, un elemento que existe en tau R y no esté en la usual? Sí, vamos para allá, de hecho. Vamos, eso es justo lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a exhibir un elemento que está en la topología del plano radial, pero que no es un abierto euclidiano. ¿Va? Ahorita justo vamos para allá. ¿Vale? ¿Vale? ¿Algo Sí. más? ¿No hay más que tenga dudas? ¿Todo bien? Bueno, si hay dudas me dicen, por favor. ¿Va? Voy a bajar tantito. Y la siguiente afirmación es que la contención es propia. Vamos a hacer la prueba. Para ello, para hacer la demostración de que la contención es propia, pues simplemente hay que exhibir un elemento en la topología del plano radial que no se encuentra en la topología usual. ¿Ok? Entonces voy a hacer un dibujo y ese dibujo se puede formalizar tomando circunferencias adecuadas, con un radio adecuado, un centro adecuado, pero yo digo que con el dibujo es más que suficiente. Ahí va. Al final, si quieren, le ponemos coordenadas a todo. A ver, por ejemplo, vamos a tomarnos este. Vamos a dibujar dos. El truco es, dibuja dos circunferencias que sean tangentes entre sí y una metida en otra. Entonces, a ver si me quedan. Voy a hacer el dibujo lo mejor posible. Ahí está uno. Ahí está. Mejor déjenme lo hago de otra forma. Voy. Así. Ahí está. Ok, esa es una. Y dibujamos una que sea tangente y un poquito más grande. Un poquito más grande. Ahí está. Ok. Tenemos el conjunto, no sé, uno vamos a llamarle el conjunto A, el otro que se llama el conjunto B. Ok. Le podemos poner coordenadas, o sea, podríamos dar el conjunto A analíticamente. Es el conjunto de parejas X, Y, tales que satisfacen cierta propiedad, ¿no? Y el conjunto B es igual al conjunto de parejas, pero siento que basta con el dibujo. Si alguien quiere que hagamos todo paso a pasito, lo hacemos, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, son tangentes y el truco es hacer lo siguiente. Vamos a tomar lo que está dentro del conjunto B. Todo lo que está dentro de B. Eso va a formar parte del conjunto. Sin la orilla, eso sí. Todo esto, todo el relleno. ¿Y eso qué nos dice? Pues que terminamos tomando una bola de un cierto radio, con centro en un cierto punto, una bola, un disquito, ¿no? Abierto, eso sí. Y después, ¿qué onda con el conjunto A? El conjunto A no va a ser lo de adentro. El conjunto A va a ser todo lo que queda afuera. Entonces aquí, todo lo que queda afuera, todo lo que queda fuera del disco. ¿Ok? Bueno, todo lo que queda fuera del disco. ¿Ok? Ese conjunto, entonces, ¿quién es nuestro radialmente abierto? El radialmente abierto es lo que está dentro de la circunferencia chiquita, unión, todo lo que queda fuera de la circunferencia grande. ¿Ok? Ese es nuestro radialmente abierto. ¿Por qué es radialmente abierto? Porque intuitivamente, párate en un punto de la circunferencia chica. Toma un punto aquí, X. Estamos de acuerdo que ahí intuitivamente si hay un segmento para cualquier dirección que te tomes, siempre va a haber un segmento de línea abierto, centrado en X, que se queda completamente contenido en el conjunto. Ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando nos paramos en este puntito? Que es justo el punto de tangencia.
El punto de tangencia también lo estamos considerando en el conjunto. Pues tampoco hay problema, porque como estás uniendo lo de afuera de la circunferencia A y lo que está dentro de la circunferencia B, siempre vas a poder encontrar un segmento lo suficientemente pequeño que se queda completamente contenido en el conjunto. El conjunto, recuerden, es lo que queda fuera de la circunferencia A y lo que queda dentro de la circunferencia B. Y yo le cambio la dirección y siempre se va a quedar contenido. Ahí estamos usando el hecho de que tanto la circunferencia A como la circunferencia B son tangentes. Eso es importante, que son tangentes. Porque si no, ahí sí podríamos encontrar cierta dirección para la cual cada segmento de línea no se queda completamente contenida en el conjunto. Entonces, ¿es radialmente abierto? Sí. Este conjunto es radialmente abierto. ¿U quién es? Vamos a tratarlo de escribir un poquito. Lo que está dentro de la circunferencia B, dentro de B, unión, lo que queda fuera de A. ¿Okay? Lo que está dentro de B, lo que queda fuera de A, ¿y qué más? Y bueno, y el punto de tangencia. Pero ¿por qué no es un abierto euclidiano? ¿Por qué no es un abierto en la topología usual? Porque párate en el punto de tangencia, voy a bajar tantito, vamos a pararnos en el punto de tangencia, llamémosle el punto de tangencia P. Ahí está. Párate en el punto de tangencia. Y siempre hay un espacio que estamos dejando. Lo voy a poner de color, de otro colorcito, que se note. Siempre estamos dejando un hueco. Y lo que queda entre la parte azul y la parte roja de esas dos circunferencias, esto, ojalá y se vea, eso no está en el conjunto U. Eso no se encuentra en el conjunto U. Esa parte no se encuentra. Entonces imagínense, toman un radio, toman una bola de radio R con centro en el punto P. Una bola usual, una bola euclidiana. Para cualquier bola que tomen, vamos a ponerla de un color. Tomas una bola centrada en el punto P. Y siempre esa bola intersecta aparte del complemento de U. Tiene intersección no vacía con el complemento del conjunto U. Para cualquier R. Esta es una bola usual, la bola euclidiana. Para cualquier R mayor que 0, la bola de radio R con centro en el punto P, intersección. Lo que está de color verde, esa intersección siempre va a ser distinta del vacío. Entonces no hay bola que se quede completamente contenida en el conjunto U y que esté centrada en P. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese conjunto no es un conjunto abierto euclidiano. Aquí se sigue que U no es un abierto euclidiano, un abierto con la topología usual. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor. Igual se puede formalizar esto, se le pueden dar coordenadas al conjunto, describir analíticamente, pero siento que con el dibujito es más que suficiente. Pero si hay dudas, díganme, ¿va? Bueno, voy a bajar, ¿todo bien? Ok, perfecto. Gracias por responder, César. Voy a bajar y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de bases. Con el profesor ya vieron la definición de base, definición de subbase, base local, lo que es una vecindad, pero hay una cosita que faltó ahí que es cómo generar, dando la base, cómo generas una topología. ¿Ok? Entonces vamos para allá. Voy a introducir una notación que en el fondo ya trabajaron con ella, pero quiero hacer énfasis en esa notación porque a veces causa confusión. ¿Ok? Bueno, notación. Vamos a tomar un conjunto X. Cx, un conjunto. No vacío. Y vamos a tomar una familia A.
de subconjuntos de X. O sea, A va a ser un subconjunto del potencia de X. Los elementos de A, ¿qué van a hacer? Esa letra que puse es una A, una A garigoleada. Los elementos de A, ¿qué son? Son subconjuntos de X, ¿ok? Vamos a definir esto, este símbolo. Definimos, igual ya lo conocen, igual y ya se lo entienden muy bien, pero yo siento que a veces esa notación causa confusión, ¿va? ¿Quién es la unión de los elementos de la familia A? Por definición, esto va a ser una definición. Bueno, de hecho ahí dice definimos, es el conjunto de los X en X, tales que existe un A que pertenece en A garigoleada, tal que X pertenece en el conjunto A. ¿Ok? La unión de todos los elementos de la familia A es ese conjunto. Un caso particular. ¿Qué pasa cuando A está formado, por ejemplo, con dos elementos? Por dos elementos. A1 y A2. A1 y A2 serían subconjuntos de X, ¿ok? Entonces, ¿quién sería la unión de los elementos en la familia A? Sería la unión de A1 y A2. Esto, por la definición que dimos arriba, son todos los X en X, tales que X pertenece en A1 o X pertenece en A2. Y esto es simplemente la unión del conjunto A1 con el conjunto A2. Un caso muy particular, ¿no? Cuando tu familia A está formada por solo dos subconjuntos de X. ¿Ah? ¿Y qué es la unión de los elementos en la familia A? Es la unión del conjunto A1 y el conjunto A2, ¿ok? Es simple notación, solo hay que entenderla bien y todo va a marchar bonito, ¿ok? Bueno, voy a la definición de base, porque voy a usar esa notación. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Ah? Definición. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar un espacio topológico X, tau. Sea X, tau, un espacio topológico y vamos a tomar un subconjunto de tau. Tomamos un subconjunto de tau, ¿ok? Decimos que B, llamémosle B, decimos que B es base. Es base de la topología tau. Sí y solo si sucede lo siguiente. Sí y solo si toma un abierto, un elemento en la topología, el que sea, para cualquier U que pertenece en tau, siempre tú puedes encontrar una subfamilia de la familia B. Existe una B', subconjunto de B, tal que el conjunto U lo podemos ver como la unión de todos los elementos de la familia B'. B', ¿dónde la estás tomando? B' es un subconjunto de B, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que cualquier abierto en la topología, tú lo puedes expresar como la unión de los elementos de cierta subfamilia de la familia B. A la familia B es a la que se le conoce como base, ¿ok? Entonces, esa es la definición. A los elementos de B se les conoce, se les llama abiertos básicos. ¿Ok? Abiertos básicos. Geométricamente, ¿qué pasa? Bueno, en un diagrama podemos describir esto, sí. Podemos describir. Tenemos aquí a nuestro espacio topológico X y a lo mejor tenemos un abierto que es muy complejo, a lo mejor es abierto, es difícil de escribir y tú quieres estudiar, no sé, ciertas propiedades de ese abierto, entonces lo que haces es descomponerlo en cachitos. Por ejemplo, tenemos este abierto. Ahí está nuestro abierto U y también incluye este cacho. Todo eso es U. ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos descomponerlo en partes, en cachitos. ¿Con qué? Con los elementos de la base.
U lo podemos ver como la unión, me cambié el color, como la unión de abiertos que son quizá más sencillos, más fáciles de estudiar. La unión de todos esos abiertos, que son los básicos, nos van a dar a todo el conjunto U. ¿Ok? Ya voy a dejar de dibujar conjuntos rojos. Ahí está. Esa es más o menos la idea intuitiva de una base. Y pues ya está. ¿Va? Bueno, voy a bajar tantito. Y ustedes con el profesor vieron estas propiedades. Si tienes una base de tau, entonces tenemos lo siguiente. 1. Para cada x que pertenece en x, existe un elemento b que pertenece a la base, tal que x pertenece en b. O sea, todo el espacio queda cubierto por los elementos de la base. Eso es lo que nos está diciendo la primera propiedad. Y la segunda propiedad dice lo siguiente. Tú toma dos básicos, sean B1 y B2, dos elementos en B. Y toma un punto en la intersección, sea X que pertenece en B1, intersección B2. Toma un punto en la intersección. ¿Qué dice este resultado? Que siempre puedes encontrar un tercer elemento, B3, que pertenece en B, tal que X pertenece en B3 y se queda completamente contenido, se queda contenido en B1, intersección B2. ¿Okay? Esas propiedades son quizá las más importantes de una base. ¿En qué sentido? ¿Cómo puedo decir que son las más importantes? O sea, ¿por qué las otras no tienen tanta importancia? Bueno, lo que ocurre es que si tú tienes, lo que vamos a probar ahorita es esto. Si tú tienes una familia de subconjuntos de X, una familia B, subconjunto del potencia de X, que cumple la condición 1 de este enunciado y la condición 2, la propiedad 1 y la propiedad 2, entonces va a haber una única topología que tiene por base a la familia B. Y aquí estamos empezando de cierta subfamilia de conjuntos de X y a partir de esa subfamilia estamos construyendo a la topología. Porque así como está enunciada aquí las cosas, estamos empezando con una topología tau. Y estamos tomando una base de tau. Y estamos viendo que cualquier base satisface la propiedad 1 y la propiedad 2. Eso ya lo vieron con el maestro. Pero se puede trabajar a la inversa. Tú da la base y entonces te determina una única topología. ¿Ok? Entonces vamos a probar ese teorema. Voy a bajar. ¿Qué es lo que dice? Pues vamos a tomar una familia B, subconjunto del potencia de X. No estamos ahorita trabajando con ninguna topología. Simplemente tomamos B, subconjunto del potencia de X. Tal que satisface las siguientes condiciones. O propiedades. 1. Para cada X que pertenece en X, existe un B que pertenece en B, tal que X pertenece en B. Y 2. Toma B1 y B2 que pertenecen en B y toma un punto X que pertenece en B1 intersección B2. Entonces siempre vas a poder encontrar un tercer elemento que pertenece en B, tal que X pertenece en B3 y es un subconjunto de B1 intersección B2. Entonces, tú supón que tienes un subconjunto de el potencia de X, llámale B, que satisface estas dos propiedades, la propiedad 1 y la propiedad 2. Tenemos una familia B que satisface esas dos propiedades. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que existe una única tau subconjunto del potencia de X, topología en X, tal que B es una base de tau. Eso es lo que dice el teorema.
Y entonces, en términos simples, con palabras simples, ¿qué está diciendo este resultado? Que si tú das la base, ¿qué significa dar la base? Dar una subfamilia de X, una familia de subconjuntos de X, que satisface la propiedad 1 y la propiedad 2. Si tú das la base, eso te determina unívocamente la topología. Toda la topología va a quedar determinada, ¿va? Entonces, vamos a probarlo. Vamos a probar este resultado. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos exhibir una topología. La implicación que dice que existe una única topología en X para la cual la familia B es una base de tau. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. Voy a bajar. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Vale? Bueno, bajo, bajo. Y empezamos proponiendo a tau. Demostración. Sea tau igual a, y aquí, bueno, para proponer a tau, requiere haber hecho un análisis de la definición de ser base. Para ser base, para que algo sea base en una topología, cualquier abierto se puede expresar como una unión de los elementos de la base. ¿Ok? Entonces, eso, justo esa propiedad es la con la que vamos a definir a tau. ¿Cómo definimos a tau? Definimos a tau como todos los U que pertenecen al potencia de X, tal que U se puede expresar como la unión de todos los elementos en B', donde B' es un subconjunto de la familia B. O sea, tienes a tu familia B que satisface estas dos condiciones, la condición 1 y la condición 2, y a tau lo estás definiendo como todos los subconjuntos de X que se pueden expresar como una unión, la unión de todos los elementos de una subfamilia de la familia B. ¿Ok? ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver que tau efectivamente es una topología. Vamos a hacer la prueba. 1. El vacío pertenece en tau por vacuidad. Y X pertenece en tau, pues por la condición, tenemos la condición 1, ¿no? La condición 1 que nos dice que para cada X en X existe una B que pertenece en B, tal que X pertenece en B. Entonces vamos a ocupar la condición 1. Pues para cada X que pertenece en X, existe un B que pertenece en B, aquí estamos usando justamente la condición 1, existe un B que pertenece en B, tal que X pertenece en B. Eso lo hacemos para cada punto de X. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que X se puede ver como la unión de todos los unitarios. ¿Ok? Y después, para cada X en X, existe un elemento en la base, tal que X pertenece en BX. Ajá. Entonces aquí tenemos que esto se queda contenido en la unión de los BX. Con X que pertenece en el conjunto X. Pero los BX, ¿qué son? Los BX son elementos de la familia B. Y la familia B es un subconjunto del potencia de X. Entonces los BX son un subconjunto de X también. Al unirlos, se siguen quedando contenidos en X. Por lo cual, X es igual a la unión de los BX con X que pertenece en X. Estás expresándolo como una unión de elementos en la familia B. ¿Ok? Entonces, el total está en tau. 2. Vamos a tomar una familia arbitraria de elementos en tau. O sea, U alfa con alfa que pertenece en J, una familia de elementos en tau. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J pertenece en tau. ¿Ok? Entonces, voy a bajar tantito. ¿Y qué sabemos? Por hipótesis, cada U alfa pertenece en tau. Vamos a usar ese hecho. Por hipótesis, para cada alfa que pertenece en J,
U alfa pertenece en tau. Entonces, ¿qué tenemos? Que existe una subfamilia, vamos a llamarle B alfa, subconjunto de B, tal que U alfa se puede escribir como la unión de todos los elementos de la subfamilia B alfa. ¿Ok? Eso es para cada alfa que pertenece en J. En un dibujito, ¿cómo se vería la situación? Pues aquí está nuestro conjunto X. Y aquí tenemos un U alfa. Y entonces tú sabes que como U alfa está en tau, U alfa se puede expresar como la unión de los elementos de una subfamilia de la familia B. Entonces hay ciertos elementos que al unirlos nos dan a U alfa, que son parte de la familia B. Después tomo un U beta, por ejemplo. Aquí hay un U beta. Pues también los elementos de U beta se pueden expresar, como U beta está en tau, se pueden expresar como los elementos de una subfamilia de B. Une U alfa con U beta. ¿Qué termina pasando? Pues que U alfa y U beta se pueden ver como la unión de esas bolitas pequeñas. Ajá. O sea, se pueden ver como la unión de elementos de la familia B. Entonces, el siguiente paso es unir a todos los U alfa. Esto es igual a la unión de los B alfa con alfa que pertenece en J. Pero esta última unión es una unión de elementos en B. Estás uniendo elementos de la familia B. ¿Ok? Entonces, a la unión de los U alfa, la estás viendo como la unión de ciertos elementos de la familia B. ¿Ok? Entonces, por definición de tau, se tiene que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J pertenece en tau. Entonces, tau es cerrado bajo uniones arbitrarias. ¿Qué pasa con las intersecciones finitas? Voy a bajar. Para las intersecciones finitas los vamos a hacer con dos intersectandos, y por un razonamiento inductivo se lleva para n intersectandos, ¿no? Entonces, tomamos U y V, 1 y U2, sean U1 y U2 elementos en tau. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que U1 intersección U2 pertenecen en tau. Por hipótesis, U1 se puede expresar como la unión de los elementos de una subfamilia B1 de B, y U2 se puede ver como la unión de una subfamilia de los elementos de B también, ¿no? B1, tanto B1 como B2 son subconjuntos de B, ¿vale? Vamos a intersectarlos. Vamos a intersectar a 1 con U2. Entonces tomamos un punto X. Sea X que pertenece en U1 intersección U2. Como X está en U1 y X está en U2, entonces debe existir un B1 que pertenece en B1 y un B2 que pertenece en la subfamilia B2, tal que X pertenece en B1, intersección B2. Pero aquí entra en juego la propiedad 2 que le pedimos a la familia B. Voy a subir tantito. ¿Cuál fue la condición 2 que le pedimos a la familia B? Le pedimos a la familia B que cumplía que si tenías dos elementos de B y tenías un punto en la intersección, debe de haber un tercer elemento que contiene el punto y se queda completamente contenida en la intersección. Entonces, bajo, vamos a ocupar la condición 2. ¿Y qué tenemos? Tenemos que por la condición 2, aquí lo pongo, debe existir un B3 que depende del punto X que nos hayamos tomado. Entonces aquí le voy a poner un subíndice X también, que pertenece en la familia B, tal que X pertenece en B3X y se queda contenido en B1 intersección B2. Eso lo podemos hacer para cada punto X de U1 intersección U2. Entonces, U1 intersección U2
lo podemos terminar expresando como la unión de todos los B3, X, tal que X se mueve en U1 intersección U2. Pero los B3X, ¿dónde viven? Los B3X son elementos de la familia B. Son elementos de la familia B. Y entonces, a la intersección de U1 con U2, lo estás expresando como la unión de elementos de la familia B. ¿Ok? Y por definición de tau, se concluye, por la definición de tau, que tenemos que U1 intersección U2 pertenece en tau. Es cerrado bajo intersecciones finitas. Por lo tanto, tau es una topología. Y obtuvimos una topología a partir de una base. O sea, a partir de un subconjunto del potencia de X que satisfacía las propiedades más importantes de una base. Que cualquier punto se debe encontrar en un elemento de la base. Y que si tú tomas dos elementos de la base y tomas un punto en la intersección, debe de haber un tercer elemento de la base que tiene el punto y se queda contenido en la intersección. ¿Ok? Ya queda como un ejercicio para ustedes probar que, falta probar, la unicidad y que B es base de tau. Esto último que se quede como un ejercicio, ¿vale? Pero la conclusión aquí es que a partir de las propiedades fundamentales de base, tú das una familia de subconjuntos de X y puedes determinar una única topología. Esto lo vamos a ocupar en la siguiente clase para construir la topología de Vietoris, la topología de Sorgenfrey y otra topología más por ahí, que es la del orden. Vamos a dar un conjunto linealmente ordenado y a partir del orden lineal vamos a determinar una topología, ¿ok? Pero eso lo hacemos en la siguiente clase. ¿No hay dudas? Si no hay dudas, hasta aquí le dejamos, ¿va? Bueno, hasta aquí le dejamos. Nos vemos el jueves. Que tengan bonita tarde, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.